Antes de partir de la tierra, Jesús nos advirtió. Dijo, «Después de mí habrá muchos profetas, pero la mayoría serán falsos». Y aquí estamos, viviendo exactamente lo que Él predijo. Falsos profetas y pastores que se hacen pasar por hombres de Dios, nos roban nuestra dignidad y nos desvían del camino verdadero que conduce a Dios. El continente africano es el primero en ser atacado, ya que debido a las condiciones de vida muy desfavorables, varias personas han decidido engañar a los demás con el nombre de Dios para llenarse los bolsillos. Para aquellos que no lo saben, la mayoría de los hombres ricos de África son líderes de grandes iglesias y capillas, y algunos poseen incluso millones de dólares. Sin embargo, para evitar que caigan en las mismas maquinaciones satánicas de los falsos profetas, les voy a revelar 4 formas de reconocer a estos hombres deshonestos que están arruinando nuestra sociedad. Número 1. Los pastores que intervienen en los problemas de pareja. Sé que esto les parecerá muy gracioso, pero en África, más del 22% de los hombres casados pierden a sus mujeres cada año debido a las falsas iglesias. Algunas mujeres incluso terminan embarazadas de estos profetas malvados. Aquí está la historia de un hombre que fue víctima de esta triste realidad. Amadou era un joven emprendedor en una pequeña ciudad de Ghana, un país muy conocido en África. Desde que perdió su trabajo, la vida se había vuelto muy difícil para él y su esposa, Justine, no cesaba de quejarse. Cabe recordar que eran una pareja feliz que se amaba y se hacía confianza, ya que se conocían desde la infancia. Al ver la situación de su marido, Justine comenzó a tener supersticiones extrañas sobre su estilo de vida difícil y pensaba que era brujería. Creía que había una fuerza externa que destruía su vida y les impedía avanzar. Al ver esto y considerando que las cosas no parecían mejorar, Justine fue a ver a su mejor amiga, Fabiola, para explicarle la vida de infierno que vivía con su marido. Fabiola era una mujer muy creyente que se las arreglaba bien con su negocio de rosquillas, gracias a un préstamo de una nueva capilla que había sido construida en el pueblo. Inmediatamente Fabiola logró convencer a Justine de que efectivamente era brujería lo que los hacía pobres. Le aconsejó que se acercara al pastor de esa iglesia para explicarle la situación. El domingo siguiente, Justine se dirigió a la iglesia y le contó todo al pastor. Después de escucharla, el pastor intentó consolarla y hizo una pequeña oración por ella. El pastor, que era tan hábil para seducir a sus feligreses, llamó a Justine una noche para compartir una supuesta revelación sobre su marido. Le dijo que su marido era la causa de su pobreza extrema y que era un hombre lleno de mala suerte. Hizo todo lo posible para convencer a Justine de que solo la iglesia podía ayudarlos a salir de esa situación. Al salir de la iglesia esa noche, Justine regresó a su casa con un corazón lleno de odio hacia su marido, Amadou. No le dijo nada a su marido sobre lo que el pastor le había dicho. Empezó a cambiar con él. Ya no hacía nada en casa y se concentraba completamente en la iglesia. Asistía a todas las sesiones, de día y de noche. A veces, después de las sesiones, iba a visitar al pastor a su casa y hasta le cocinaba. Poco a poco, la confianza entre los dos creció y Justine se enamoró del pastor sin darse cuenta. Así que los dos comenzaron a verse en lugares privados para darse placer. Como sabemos, las mujeres, viendo que no le faltaba nada en los brazos del pastor, empezó a maltratar a su marido en casa. Casi no estaba presente para él y ya no hacía nada en casa. Su marido, Amadou, decepcionado y desesperado, pasaba sus días preguntándose por qué tenía tanta mala suerte. De repente, Justine se quedó embarazada del pastor de la iglesia. La situación se volvió crítica y decidió dejar la casa de su marido para ir a vivir con su pastor perverso. Amadou estaba desbordado y sin poder hacer nada para detenerla, se puso a llorar y a preguntarle a Dios por qué todas esas injusticias en su contra. Hasta nuestros días, Justine nunca regresó con su marido y nadie sabe si aún está viva. Hasta ahora, Amadou sigue soltero y ha jurado por respeto al amor que tenía por su esposa permanecer fiel y no volver a buscar el amor. Nadie sabe por qué. Verdaderamente,
El mundo puede ser muy cruel. Deben tener mucho cuidado con las iglesias que frecuentan, porque el diablo está en todas partes. Mantengan sus problemas de pareja en privado, porque nadie podrá ayudarlos sin separarlos. Siempre deben orar para que Dios los proteja de las maquinaciones satánicas de este mundo. Amén. En segundo lugar, los falsos profetas y pastores obligan a los fieles a pagar el diezmo bajo el pretexto de que es Dios quien lo pide. Estos son el tipo de iglesias donde los pastores obligan a los creyentes a pagar el diezmo bajo el pretexto de que es lo que la Biblia demanda. No mintiendo, hermanos, si han notado esto en su iglesia, es hora de huir, porque es una casa de anarquía y de malvados. Dios nunca ha obligado a los cristianos a pagar el diezmo. Es una voluntad, y nadie está obligado a hacerlo. De cualquier manera, los libros y ningún versículo bíblico o coránico nos han revelado dónde va el dinero del diezmo. Debemos tener mucho cuidado, porque día a día, el amor al dinero invade el corazón del mundo y cada uno está dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. En los Estados Unidos, por ejemplo, varios pastores y sacerdotes han sido arrestados y encarcelados por malversación. El día que lo deseen, pueden dar el diezmo, pero insisto en que nadie debe obligarlos a pagar el diezmo. Sacerdotes y hombres de Dios se han convertido en millonarios utilizando a los creyentes debido a su amor por Dios. Es por eso que les pido que huyan de este tipo de iglesia, porque es la casa misma del diablo. Que Dios nos proteja, hermanos. Amén. Tercero, los falsos profetas obligan a un estilo vestimentario a los cristianos que es a menudo muy complicado. Piden a las mujeres que lleven ropa corta y muy sexy antes de venir a la iglesia. Esto es un gran peligro que la mayoría de los cristianos aún ignoran. Sepan que la casa de Dios es sagrada y no debe ser profanada. Veo a mujeres que llevan ropa corta que expone su cuerpo y toda su dignidad para venir a la iglesia. Lo que me duele es que nadie habla de esto. Los pastores y sacerdotes permanecen silenciosos sin decir nada al respecto. ¿Cómo pueden combatir el adulterio permitiendo este tipo de cosas a la vista del mundo? La infidelidad nunca terminará si este problema no se resuelve, porque ningún hombre puede ver bellas piernas sin actuar. Adviertan a sus mujeres, hijos y hermanas de que está estrictamente prohibido ir a la iglesia con ropa corta. La iglesia no es un club nocturno ni un casino, así que les pido que respeten la casa del Señor. Amén. Cuarto, algunos falsos profetas obligan a los fieles a adorar ídolos que a veces no tienen nada que ver con el cristianismo. No sé si entienden de qué hablo. Son esas iglesias donde los creyentes se postran ante estatuas antiguas y hasta representaciones de la Biblia, como la estatua de la Virgen María. Deben entender que la Biblia prohíbe esta práctica porque es idolatría y Dios mismo nos prohíbe adorar ídolos. Cualquier persona que se postra ante una escultura está adorando directamente a Satanás sin saberlo. Dios no es una estatua ni una escultura. Dios está en lo más profundo de cada uno de nosotros. Lo peor de todo es que algunas personas lloran incluso ante estas estatuas pronunciando el nombre del Señor, olvidando que Dios nos prohíbe pronunciar su nombre injustamente. Seamos prudentes y permanezcamos en el buen camino para que Dios pueda perdonarnos nuestras imperfecciones. Amén. Muchos estarán sorprendidos de encontrarse en el infierno, después de haber consagrado toda su vida a servir a Dios, solo porque nos mintieron y nos engañaron en la tierra. Deben tener mucho cuidado con las iglesias que frecuentan, porque el diablo manipula el mundo cada día. Hice este video únicamente para advertirles sobre el mundo que va al revés cada día. Y no olviden agradecerme, darle me gusta al video y suscribirse para más contenido. Que Dios los bendiga.